Entonces, estamos todavía en Juan 1 y esta vez nos toca de la porción del 12 y el 13, dos versículos. ¿Qué tan largo puede estar? Entonces, si me acompañan en sus Biblias a Juan 1, 12 y 13, por favor. Entonces, en esta porción, Juan continúa desarrollando la idea respecto a la iglesia y cómo ésta es elegida y distinguida por Dios a través de la obra del Hijo, quien alumbra a todo hombre. Como ya hemos visto, dicha luz forza una distinción marcada. La pregunta que crea esa distinción que se establece se resume en: ¿creen en el Hijo de Dios? Entonces, si me acompañan a leer Juan 1 y 12, 13, dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Si me acompañan a orar. Padre, te pedimos en esta hora que esta porción que estamos estudiando, que estamos queriendo aprender, podamos entenderla, papá, podamos interpretarla de la forma correcta, papá, que lo que tú quieras hablarnos a través de esto pueda ser entendible para nosotros, que podamos recibirlo, papá, y que podamos ver tu gloria, papá, y tu verdad a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, papá. Amén. Muy bien. Entonces, dentro de esta porción de Juan te vas a dar cuenta que hay dos ideas principales, separadas por el versículo cada uno. Primero tienes el versículo 12, que te habla sobre esta parte de los que le recibieron y ciertas consecuencias de haberlo recibido y haberlo no recibido. Y luego el versículo 13, que hace como una pequeña especificación, que dice: no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre. Te voy a pedir que mientras estemos estudiando esto, vayas como conectando las ideas que hemos estado revisando de las doctrinas de la gracia, que me parece que pues en este pasaje vas a verlas bastante explícitas. Bueno, entre comillas. Me gustaría primero empezar con esa parte de los que le recibieron. El versículo 12 hace una separación muy interesante cuando dice a los que le recibieron. Como ya habíamos visto, en el versículo 11 se establecía que los suyos no le recibieron. ¿Se acuerdan quiénes eran los suyos? ¿A qué se refería con esta parte de los suyos no le recibieron? El pueblo judío, exactamente. Entonces, Juan está dando a entender que el pueblo judío, a quienes la promesa primeramente se había hecho, no recibieron a Jesús. Y en base a esto, ahora hace un contraste dirigido a todas las personas, tanto dentro como fuera del pueblo judío. Entonces, Juan explica que aquellos que le recibieron son los que creen en el nombre de Jesús. Y la pregunta para nosotros es: ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, lo primero que veríamos es qué es el nombre de Jesús, que es algo que estamos viendo también el viernes en teología. Cuando se habla del nombre de alguien en tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, más enfáticamente, no solamente se refiere a la forma de identificar a alguien, o no solamente se refiere a la forma en la que se le habla o le llama a alguien. El nombre de una persona estaba conformado por su naturaleza y la esencia misma de esa persona. Ejemplos de esto puede ser el caso de Adán cuando nombraba a los animales. Si te regresas allá a Génesis, cuando Adán estaba nombrando a los animales, lo que estaba pasando es que Adán expresaba un entendimiento de los animales, de decir: este es este animal, este es este animal. Y no solo eso, también expresaba un entendimiento de su naturaleza. Y parte de esto era decir: los animales están bajo la autoridad del hombre. Por eso Adán tiene el derecho de llamarlos. ¿Sí? Por eso Adán se toma la libertad de nombrarlos. ¿Por qué? Porque están bajo su autoridad. ¿Sí? Entonces está expresando una forma en la que entiende su naturaleza. Un ejemplo más explícito es en el Antiguo Testamento. Cuando los personajes del Antiguo Testamento recibían un nombre nuevo, como lo puedes ver, era Jacob, si no me equivoco, Abraham y otros tantos. Específicamente en el caso de Abraham, su primer nombre tenía el significado de gran padre. Acuérdate que Abraham al principio se llamaba Abram, pero sin H. ¿Sí? Y el significado del nombre de Abraham al principio era gran padre. ¿Sí? Una vez que su nombre es cambiado,
ahora el significado de su nombre pasa de ser gran padre a ser algo entre las líneas de futuro padre de multitudes. Sí, o padre de multitudes a futuro. Sí, o sea, básicamente implicando esta idea o diciendo esta idea, vas a llegar a ser el padre de muchos, ¿sí? De muchísimos. No solamente un papá que es grande o un padre grande, sino que va a ser padre de muchos. Y el nuevo nombre de Abraham estaba expresando este cambio en su naturaleza. Cuando vemos la narración en Éxodo 3, 13 al 15, si me acompañas ahí, por favor, vemos otra vez un indicio al valor que un nombre tenía en el contexto del Antiguo Testamento. Si me ayudas a leerlo. 3:13 al 15. Si lo tienen, lo pueden leer, por favor. Adelante. Entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy el que me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Y entonces es interesante ver en esta narración dos cosas. El nombre tenía un valor importante no solo para las personas, por así decirlo, los personajes que están ahí bíblicamente como protagonistas, sino que culturalmente el nombre de alguien tenía mucho valor. Por eso cuando Moisés está con Dios, él pregunta: ¿y cómo les digo que te llamas? Porque él sabe que le van a preguntar, porque él sabe que la gente es importante que sepan el nombre de la persona que lo está pues dirigiendo finalmente, que es la persona que es su autoridad. Entonces él le extiende esta pregunta a Dios y la respuesta de Dios es: yo soy el que soy. ¿Por qué? Si Dios dijera su nombre, suponiendo que tiene un nombre que podamos entender, estaría revelando toda su naturaleza, toda su esencia. Entonces cuando Moisés pide a Dios que le revele su nombre, el nombre de Dios llevaba consigo todo el peso de autoridad divina de Dios para el pueblo y toda la esencia de Dios revelada. La respuesta de Dios, soy el que soy, básicamente dice: no voy a revelarte mi naturaleza completa. Lo que he revelado de mí es suficiente. Esa es la respuesta que Dios da a Moisés. Entonces, conectando esto con lo que estamos viendo de Juan, cuando Juan hace la afirmación de a los que creen en su nombre, no está hablando de las personas que conocen a Jesús como alguien que se habían topado, o sí, yo he escuchado de Jesús, mi primo lo conoció, el primo de un amigo una vez me contó de ese tal Jesús, o mi abuelo era compa con Jesús, o sí, yo tengo conexiones, yo te puedo conseguir su contacto. No está hablando de eso. Se refiere a aquellos que pueden creer en la naturaleza de Cristo, en la naturaleza divina de Jesús. Eso es lo que Juan se refiere cuando dice a los que creen en su nombre. ¿Sí? Creer en el nombre de Jesús es creer en quién es Jesús. ¿Sí? Que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios mismo. Entonces, creer en Jesús, como Juan lo establece, implica creer en que Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham y es por medio de quienes creen en él pueden llegar a ser salvos. Y esta misma idea es la que presenta en Mateo 7, 21 al 23. Si me acompañas también ahí, por favor. Siete, 21 al 23. Si lo tienes, lo puedes leer, por favor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Al 23? Muchas
Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿No? Entonces, de esta porción, que vale la pena estudiar pues de forma individual, independiente, pero es interesante ver cómo está este énfasis tan marcado en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y la respuesta es, jamás los conocí. ¿Sí? Entonces, otra vez regresamos a esta parte. Creer en el nombre de Jesús no es nada más decir, ah, sí, yo conozco a Jesús, sino es decir, yo creo que Jesús es Dios. ¿Sí? Yo creo que Jesús es Dios. Entonces, cuando Juan habla de los que le recibieron, los que creen en su nombre, está haciendo esta primera distinción. Los que creen en la naturaleza divina de Jesús. Hoy en día podemos toparnos con personas que afirman creer en un Jesús histórico o una figura de Jesús que representa ciertos valores, o que ven a Jesús y creen en él como una figura ética a la cual pueden seguir como un ejemplo. ¿Sí? Tomando a Jesús así como, sí, yo creo en el Jesús que cuenta en la Biblia como una persona que tiene muy buenos valores éticos y morales y es un muy buen ejemplo a seguir. Pero eso solamente es creer en la existencia de Jesús como una persona. No es creer en Jesús como la persona de Jesús realmente como es. No es creer en la naturaleza de Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, los que creen en la naturaleza y la obra de Jesús son los que son llamados hijos de Dios. Y esto nos lleva a la siguiente parte del versículo, que es este pedacito que dice, se les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia de recibir a Jesús? Seguido de hacer la distinción entre quienes recibieron y los que no, Juan establece una recompensa de esto. Entre comillas recompensa, porque creo que la palabra sería más bien consecuencia. Aquellos quienes recibieron a Jesús, reconociéndole como quien realmente es, les fue otorgado el derecho de ser hijos de Dios. Y esta expresión como de derecho de ser hijos puede ser algo confusa o algo extraña, como diciendo, ok, entonces ya puedo ser hijo de Dios, ¿cómo lo hago? Pero lo que está queriendo decir no es eso, no está diciendo como, sí, ya que crees en Dios, ya puedes ser hijo, a ver cómo lo logras. Sino lo que está diciendo es que había un derecho. ¿Sí? Y está haciendo una referencia directa a lo que por derecho pertenecía al pueblo judío. Recuerda que la promesa abrahámica, que una vez era exclusiva para los judíos, una vez que fue rechazada por los judíos, porque ellos no le recibieron, ahí mismo lo dice, los suyos no lo recibieron. Entonces, este derecho que era de los judíos, pues por default, ahora es extendido, ahora es transferido, por así decirlo, a los demás. ¿Sí? El regalo que Dios dio al pueblo fue rechazado y por ello es ofrecido a los segundos en la lista, vamos a decirlo. Este derecho cedido es el que nosotros se nos concede, y este derecho era ser llamados hijos de Dios. Si me acompañan a Romanos 3, 11 y 12, por favor. 3, 11 y 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Eso es 3, 11 y 12? Romanos 3. Romanos 3, 11 y 12. ¿Sí? Creo que tengo mala cita. Bueno, les leo lo que tengo aquí, ahorita les digo cuál es. Dice, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? ¿Sí? Está hablando del pueblo judío. ¿Sí? Entonces, cuando está diciendo, tropezaron para caer, por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles. ¿Cuál fue esta transgresión? No recibir a Cristo. Exactamente. Romanos 11. 11, 12. Ok. Romanos 11, 11 y 12. Gracias. Entonces, es interesante ver esto,
aquí se expresa, y también hay otra idea más como enfática en estos versículos, pero finalmente lo puedes conectar con esto que estamos viendo. El hecho de que los judíos hayan rechazado al Cristo que iba a ser el cumplimiento de la promesa hecha para el pueblo judío es beneficioso para nosotros. ¿Sí? Beneficioso en el sentido de que ahora esa promesa, eso que por derecho era suyo, como ellos no lo quisieron, ahora nosotros lo podemos tener y lo podemos disfrutar. Entonces es lo que Pablo expresa. Si su transgresión es riqueza para el mundo, o sea, por lo que ellos no quisieron, ahora todo la llevamos en numeritos verdes. Y lo que expresa Pablo después es, si su fracaso es riqueza para los gentiles, para nosotros, ¿cuánto más será su plenitud? Entonces este primer versículo 12 de Juan, todos los que le recibieron, o sea, todos los que creyeron en el nombre de Jesús, como quién es Jesús, como la naturaleza divina de Jesús, como el Hijo de Dios, como aquel que murió por nosotros, como aquel que es el cumplimiento de la promesa, se les da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Sí? Y luego pasamos al versículo 13, que dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y aquí ya hace como una pequeña distinción, o desarrolla un poquito esa idea del nuevo nacimiento. El versículo 13 hace una aclaración respecto a lo que se refiere como nacimiento. Después de haber establecido que el derecho de ser hijos es otorgado a aquellos que verdaderamente recibieron a Cristo, Juan hace aún otra distinción respecto a aquellos que creen. Y lo primero que vemos o que te puede saltar es esta parte de sangre, de carne y de voluntad. El versículo 13 nos da dos distintos tipos de nacimiento. Algunas personas los ponen como 3, lo puse como 2, ahorita ves por qué. De los cuales ninguno de estos dos nacimientos es catalogado como característica de los que creen. Y estos dos hablan de distintas formas por las cuales las personas intentan llegar a Dios o intentan ser aceptados por Dios. El primero es el nacimiento de sangre, que directamente se está refiriendo a los que son, o los que, sí, un linaje de Abraham, quienes se jactaban de ese linaje, diciendo que la santidad ya estaba en su sangre. O sea, ellos ya por default, pues ya, o sea, yo tengo el gen aquí, hijo de Dios. Si tú no lo tienes, yo sí lo tengo. Todos los que conformaban el pueblo de Israel desde que la promesa fue dada, o sea, un montón de personas. Y abarca también a todos aquellos que están bajo el antiguo pacto. Es posible también que haga también como una idea, o así como una indirecta, a un mero cambio o proceso físico. Después de eso, tenemos el nacimiento de carne y de voluntad humana. Y esto lo podemos conectar muy fácilmente a la parte moralista, legalista. Aquellos quienes, en su opinión, al no ser tan malos como los demás, creen poder obtener aceptación de parte de Dios. Por medio de esta distinción, Juan está estableciendo que la adopción como hijos no es algo proveniente de nosotros. En nuestra humanidad no hay obras o determinación que vaya más allá, o sea, no hay una persona que tenga la determinación sobrehumana o exagerada que pueda lograr por su cuenta, por sus obras, por su voluntad, obtener aceptación de parte de Dios. Y dentro de esto no hay nada en nosotros que pueda otorgarnos el derecho de ser hijos de Dios. Y agarra estos dos nacimientos y lo contrasta finalmente con sino de Dios, nacidos de Dios. Y esto está hablando de la voluntad divina, ¿sí? Que tú y yo lo podemos conectar muy fácilmente a la doctrina de la elección. Algo interesante de notar aquí es que el verbo que conforma el resto de esas distinciones en todo momento se mantiene en conjugación pasada.
si te regresas ahí, dice que no han nacido de sangre, carne, voluntad humana, sino de Dios. O sea, está diciendo, ya nació de Dios. Entonces, esto está implicando que el nacimiento que viene de parte de Dios es algo preconcebido por Dios mismo. El nacimiento de Dios expresa la doctrina de la elección, que ya hemos visto en las doctrinas de la gracia. Entonces, desde la eternidad, aquellos que iban a ser capacitados para recibir al Hijo fueron elegidos. Y ahora, Juan afirma que la nueva naturaleza no es causa de voluntad de hombres, sino de voluntad de Dios, quien es el único que puede hacer la obra. Calvino decía, nuestro ser considerados hijos de Dios no pertenece a nuestra naturaleza y no procede de nosotros, sino porque Dios nos engendró voluntariamente. Entonces, ser nacido de Dios o el obtener una naturaleza nueva es el resultado de un regalo de Dios que hace posible a las personas recibir a Cristo. Son aquellos quienes pueden recibir realmente a Cristo, quienes son distinguidos como nacidos de Dios. ¿Sí? Entonces toma eso, regresa al versículo, dice, todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Quiénes le recibieron? Los que fueron capacitados para recibirlo. ¿Cómo fueron capacitados? Fueron escogidos. Le recibieron aquellos que fueron nacidos de Dios. ¿Sí? Y en ese nacimiento de Dios tienen el poder de recibir a Jesús. ¿Sí? El poder de creer en el nombre de Jesús. Les voy a pasar algunas citas si quieren buscarlas para leer ahorita. Si me ayudan a buscar Romanos 8:15, 1 Corintios 12:3, Santiago 1:18 y Colosenses 1:12. Otra vez, Romanos 8:15, 1 Corintios 12:3, Santiago 1:18 y Colosenses 1:12. Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Romanos. Romanos 8:15, pues ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, si te das cuenta, estos 4 versículos, entre otros muchos cuantos que puedes encontrar, todos están afirmando la misma cosa. ¿Es Dios quien te da la capacidad? ¿O es Dios quien te da, por así decirlo, la herramienta necesaria para que tú puedas creer? Para que tú puedas ser adoptado, para que tú puedas reconocer a Jesús, como lo dice en Corintios. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Nadie por su propia cuenta, por voluntad de carne o sangre, puede decir yo creo en el nombre de Jesús como realmente es Jesús, sino por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces la enseñanza que encontramos en el Evangelio de Juan es constantemente soportada, afirmada y repetida en toda la palabra. La obra de adopción que nos hace parte de la familia de Dios es una obra unilateral, donde el Espíritu pone la fe en nosotros de tal forma que podemos creer. En base a esta fe, somos capaces de creer en el nombre de Cristo. Calvino enseñaba que esta misma fe que es puesta en nosotros viene con 2 implicaciones. Te cito a Calvino, dice, en primer lugar, que la fe no procede de nosotros mismos, sino que es fruto de la regeneración espiritual
porque el evangelista afirma que ningún hombre puede creer a menos que sea engendrado por Dios, y por tanto la fe es un don celestial. La fe es un regalo de parte de Dios a nosotros. En segundo lugar, que la fe no es conocimiento desnudo o frío, ya que ningún hombre que no ha sido renovado por el Espíritu de Dios puede creer. Entonces, estas dos implicaciones me parecieron muy interesantes y creo que la Biblia misma constantemente te las afirma. ¿Sí? Finalmente, la declaración de Juan termina siendo: solo aquellos nacidos de Dios, aquellos quienes Dios desde la eternidad ha elegido y a quienes se les ha dado el don de fe, y por medio de esto creen en el nombre de Cristo, obtienen el derecho de ser hijos de Dios. Nuevamente cito Calvino: Cristo, por lo tanto, se ofrece a nosotros por el Evangelio y lo recibimos por la fe. El Evangelio nos presenta a Cristo, pero de no ser por la fe que nos es dada por Dios mismo a través del Espíritu Santo, no podemos recibir a Cristo. Las palabras que hay en el Evangelio para nosotros, como le dice Pablo, son locura. Sí, son ajenas, no las entendemos, no las podemos comprender. Es por medio de esta fe que Dios da o pone en nosotros desde la regeneración, o sea, desde el momento que Él dijo: este de aquí va a ser nacido de mí. Y entonces estas personas que son nacidas de Dios son los que también tienen el don de fe y pueden entender lo que hay en el Evangelio, la verdad que es el Evangelio. ¿Sí? Entonces ves todo esto y dices: ok, ¿cómo lo puedo aplicar? Que tiene una aplicación muy interesante. El clímax de lo que Juan presenta hasta este punto de lo que hemos estudiado termina siendo: los que creen en Jesús son distinguidos por Dios desde la eternidad, y son distinguidos por Dios. Y entonces la pregunta que tú y yo debemos hacernos es: ¿en qué somos distintos? Juan ya estableció la primera distinción. Al ser alumbrados por la verdad se hace una separación inevitable. Esta separación es hecha en base a quienes han sido capacitados para recibir la verdad y quienes no pueden recibirla. Entonces ya está la primera distinción: ¿puedes recibir la verdad o no puedes recibirla? Entonces ya, primero, esto, no puedes estar en medio, no puedes: medio le entendía la verdad, no la recibiste. Y no puedes: sí le entendí pero no me gustó, no la recibiste. Y tampoco puedes: no le entendí pero como que algo en mí está cambiando y ahora quiero seguirlo. No, o sea, es incongruente. ¿Sí? O la recibes o no la recibes. Esa es la primera distinción. Pero una distinción no sería algo que diferencia una cosa de otra si esa diferencia o esa forma de diferenciar no existiera. ¿Sí? Cuando pensamos en: esto es distinto de esto, es porque vemos o es notable que algo es diferente. Si te ponen uno de esos jueguitos de encuentra las diferencias, obviamente hay algo que es notablemente diferente entre tu primera imagen y tu segunda imagen. Por eso sabes: son imágenes distintas. Sí, se parecen mucho, sí, es casi la misma imagen, pero finalmente son imágenes distintas. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Simplemente que la distinción que nos hace hijos también debe de hacernos diferentes del mundo. Desde el comienzo del libro de Juan, la idea inicial es que los que creen son distintos. Desde la eternidad fueron hechos para ser distintos. Y esta distinción es intrínseca a su naturaleza. ¿Podemos entonces decir que somos distintos? ¿Podemos afirmar que realmente somos distintos? Y no solo porque decimos: sí, yo soy nacido de Dios, por ende soy distinto. Ya. ¿Podemos realmente afirmar que somos distintos? ¿Nuestra vida refleja esa distinción? ¿Lo que vivo, lo que hago, lo que digo, realmente hay una diferencia? Como ya hemos visto en la historia de la iglesia durante los tiempos de la iglesia primitiva, los que se llamaban a sí mismos cristianos
eran identificados casi instantáneamente por su fe que era constantemente expresada en obras, fe que los llevaba a ceder sus derechos y comodidades por el bien del Evangelio, y fe que traía fama al nombre de Cristo. ¿Sí? Esta misma fe que los distinguía como un grupo único dentro de cualquier cultura, lugar o contexto en el que se encontraran. Si tú puedes ver en las cartas del Nuevo Testamento a diferentes iglesias, y todas estas iglesias eran identificadas como iglesias cristianas. ¿Sí? Esta fe, ahí me perdí. Entonces, esta fe que se profesaba o que la iglesia profesaba en los primeros tiempos es la misma fe que nosotros como iglesia presente somos llamados a profesar. Profesamos esta fe cuando vivimos una vida que es conforme al Evangelio, una vida que refleja constantemente que tenemos una naturaleza distinta a la de los demás. Por ello, nuestra intención siempre debe ser que quienes nos rodean puedan ver que somos diferentes, ¿sí? Que somos distintos. No podemos decir, Dios me ha distinguido del resto cuando me eligió, y vivir de tal forma que si estuviéramos en un cuarto con 10 personas así de manera aleatoria, no hay diferencia. ¿Sí? No hay diferencia, cada quien está en lo suyo, cada quien pues, haciendo X cosa, pero finalmente no hay ninguna diferencia entre tú y las otras 10 personas. No eres identificable, no eres distinguible. Y aquí lo que vemos que Juan está tratando de decir es, Dios te ha distinguido. Y esa distinción, esa nueva naturaleza que tienes, debe ser notable. ¿Por qué? Porque eres diferente. La ética que Dios refleja de sí mismo a través de su palabra es la misma ética que quienes han creído en el nombre de Cristo deben practicar, ¿sí? O deben esforzarse por practicar. No es mi ley, no es mi ética, no es mi opinión, no es mi juicio, sino que es la naturaleza del Dios que me ha adoptado como su hijo. Esta misma naturaleza que ahora rige mi vida como lo que distingue lo que es bueno, glorifica a Dios y a su nombre, y aquello que es malo, que es contrario a Dios. ¿Sí? El ejemplo que siempre ponen de esto, que a mí me parece pues el mejor ejemplo que puedes encontrar es cuando una persona adopta a un niño. Finalmente el niño aprende ciertos modales, ciertas costumbres, ciertos hábitos de sus papás, de quien lo adoptó. ¿Sí? Por el simple hecho de vivir en la misma casa, de verse todos los días, de ver cómo lo hace, de ver qué pasa y qué no pasa. ¿Cuántas veces no has ido a casa de algún amigo o así y le preguntas, oye, ¿dónde tienes el azúcar? Y cada persona tiene el azúcar en un lugar diferente. Pero te aseguro que si les preguntas, oye, ¿tu mamá dónde guarda el azúcar? Sí, en el gabinete de arriba de la estufa. Sí, justo donde lo guardo. ¿Por qué? Porque simplemente es algo que ya es como se va pasando. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, imagínate ahora, pero que abarca todo lo que eres, toda tu esencia, toda tu naturaleza. Entonces, Juan lo que está llamando aquí a la iglesia y a nosotros es decir, eres distinguido por Dios y hay que vivir de una forma que realmente te distinga, ¿sí? Que te haga distinguible del resto de las personas, porque eres distinto, ¿sí? No para que seas distinto, ya eres distinto, pero vive de una forma que refleje que eres distinto, ¿sí? Entonces, oramos para terminar.